porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, cuando pensamos en disciplinas espirituales, nuestra mente suele dirigirse de manera casi automática, inmediata, en aquellas prácticas como que realizamos en privado, aquellas como la lectura y la meditación de las Escrituras. Podemos pensar en la oración personal, podemos pensar en el ayuno y otros ejercicios de devoción individual. Y debemos afirmar que todas estas disciplinas son necesarias, son bíblicas y fundamentales para el crecimiento espiritual de cada creyente. Y Dios las usa para nutrir nuestra fe y conformarnos a la imagen de Cristo. Sin embargo, hoy vamos a considerar una disciplina que con frecuencia pasa desapercibida o que incluso solemos reducir a un mero activismo religioso, y es el servicio cristiano. ¿Cómo nosotros estamos sirviendo al Señor? Muchas veces lo vemos solo como algo que hay que hacer en la iglesia y no como un medio en el cual Dios obra profundamente en nuestro corazón. No lo vemos como disciplina espiritual, cuando en realidad es uno de los instrumentos que el Señor utiliza para mortificar nuestro orgullo, formar humildad y producir verdadera piedad en nosotros. Por eso, esta mañana queremos volver nuestra atención al servicio cristiano, no como una tarea secundaria, como algo que nosotros de pronto hacemos en la iglesia, sino que la veamos como una disciplina esencial mediante la cual Dios nos santifica y nos enseña a vivir para su gloria y para el bien de su pueblo. Que veamos el servicio al Señor como una disciplina espiritual. Entonces podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Estamos sirviendo? Podemos decir sí o no. ¿Estamos sirviendo? Y si no estamos sirviendo, ¿por qué no estamos sirviendo? Podemos llegar a respondernos, y respóndase usted eso. ¿Está sirviendo? Y si no está sirviendo, el por qué no está sirviendo al Señor. Ahora debemos tener en cuenta algo. Sin duda alguna, todos tenemos dones. Todos tenemos dones que han sido dados por Dios a cada uno de nosotros. Absolutamente todos. No hay ninguno de aquí que no tenga un don. Todos tenemos un don de parte de Dios y debemos usarlo para la gloria de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mira lo que está diciendo la palabra, que cada uno según el don que ha recibido. Todos tenemos un don de parte de Dios. Y otra de las cosas importantes que dice es que dice, ministrelo a los otros como buenos administradores. Es decir, el buen administrador es el que usa su don para servir a los demás. Entonces, hacemos otra pregunta. ¿Estás siendo un buen administrador? ¿Estás usando tus dones para servir a la iglesia, para glorificar a Dios? ¿Estás ministrando a la iglesia con tus dones? Y ahí nos hacemos la pregunta. ¿Estoy siendo un buen administrador? Y como nosotros llevamos esta guía con este libro de las disciplinas espirituales por Donald Whitney nos recuerda algo. Nos dice que el servicio no es simplemente algo que hacemos después de haber crecido espiritualmente, sino que es uno de los medios que Dios usa para producir piedad en nosotros. O sea,
el servicio nos ayuda a crecer espiritualmente. Yo no voy a servir al Señor cuando alcance yo cierto crecimiento espiritual. No, sino que yo empiezo a servir porque a través del servicio Dios empieza a formar mi carácter y Dios me ayuda a crecer. Ojo, estamos hablando de servicio, no estamos hablando de liderazgo donde se necesita cierta madurez. Y la persona que va a liderar cierto ministerio, los que van a ser diáconos, los que van a ser pastores, los que van a liderar cierto ministerio, tienen que ser personas maduras. Las personas maduras son las que están capacitadas para liderar, pero nosotros no estamos hablando aquí de un liderazgo, estamos hablando del servicio al Señor. Y no necesito estar en cierto crecimiento espiritual o cierta madurez para yo poder servir. No, desde que yo me convertí al Señor, tengo el llamado para servir. Entonces, si el servicio nos hace crecer en piedad, la pregunta no es solo, ¿estás sirviendo? Sino, ¿estás permitiendo que Dios te santifique mientras sirve? Esa es la pregunta que debemos hacer. Oye, ¿estoy sirviendo al Señor? ¿O estoy permitiendo que el Señor moldee mi carácter, me forme, me haga crecer a través del servicio? Entonces, el servir, mi hermano, es una bendición porque nos hace crecer en piedad. Otro punto que podemos ver es que el servicio cristiano es un llamado bíblico. Cuando nuestro Señor declara, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, no está ofreciendo un consejo piadoso ni una sugerencia opcional para los discípulos. Está revelando el propósito mismo de su venida y al mismo tiempo estableciendo el patrón que define la vida cristiana. Esta afirmación de Cristo no describe solo lo que Él hizo, sino quién Él es y cómo actúa el reino de Dios. No es solamente un consejo que el Señor está dando. Por eso, este texto no funciona como una simple exhortación moral, sino como una definición. Define el carácter del Mesías y por consecuencia define el carácter de aquellos que le pertenecen. Si Cristo fue un servidor y nosotros somos seguidores de Cristo, nosotros debemos ser servidores. Si Cristo es nuestro Señor, no solo creemos en sus palabras, sino que caminamos tras sus pasos. Y si Él es nuestro modelo, entonces el servicio deja de ser una opción secundaria y se convierte en una marca esencial del discipulado cristiano, de cada discípulo, de cada creyente. Por lo tanto, una vida cristiana, escúchalo bien, una vida cristiana que se rehúsa al servicio contradice la naturaleza misma de la fe que profesamos. Podemos decir entonces, número uno, el servicio no es para una élite espiritual. No es solo para líderes, no es solo para diáconos, no es solo para creyentes que son más comprometidos con la obra del Señor. No, la Escritura presenta el servicio como la respuesta natural de un corazón regenerado. El Señor ha regenerado mi vida, ha rescatado mi vida. Ahora yo debo servirle. Esa debe ser mi respuesta natural para el Señor, servir al Señor. Es lamentable ver cómo muchos creyentes se rehúsan el servicio al Señor. Son pocos los que tienen ese anhelo y esa pasión por servir en la obra del Señor. Y debemos anhelar eso, mis hermanos. Anhelar servir al Señor porque es un llamado que Dios nos hace a nosotros. Y debemos servir al Señor con pasión. Podemos decir también que el servicio es una expresión de amor. La fe bíblica se expresa en amor práctico. Amar a Dios y amar al prójimo no son conceptos abstractos, se viven sirviendo.
Servir refleja amor por mis hermanos, amor por aquel que está cerca a mí. Estoy sirviendo por amor. Mi hermano, servir es un sacrificio. Servir, mi hermano, demanda esfuerzo, demanda sacrificio, tiempo. Y se necesita un motor que nosotros podemos decir amor por la obra. Se necesita para nosotros poder servir con pasión en la obra del Señor. Y si el servicio es un llamado bíblico, entonces debemos entenderlo no solo como deber, sino como una disciplina espiritual. Y podemos ver el servicio ahora como una disciplina espiritual, no como algo opcional, sino como una disciplina espiritual. Y Donald Whitney insiste en que el servicio debe ser entendido como una verdadera disciplina espiritual, precisamente porque Dios obra en nosotros mientras servimos a otros. No se trata únicamente de lo que hacemos hacia afuera, sino de lo que el Señor produce hacia adentro, en el servicio al Señor. No es lo que estamos haciendo a nuestro alrededor, sino cómo Dios está obrando en medio de nosotros a través del servicio. El servicio es uno de los medios ordinarios que Dios utiliza para santificar a su pueblo. No porque el acto en sí tenga algún mérito, sino porque el Espíritu Santo se vale de él para transformar el corazón. Sí, porque en el servicio se conoce su carácter. Y más adelante vamos a ver eso. Cuando servimos, Dios confronta nuestro orgullo. Sí, porque uno cuando va a servir, uno cree que todo es color de rosa, ¿verdad? Uno cree que eso va a tener cierto privilegio. Pero cuando te toca enfrentarte a la realidad, o sea, tú no sabías por dónde el Señor te estaba conduciendo. O sea, el Señor te está colocando en un camino donde te va a santificar. Y usted sabe que la santificación duele. La santificación no es fácil. Es un proceso donde el Señor va tratando con nosotros y eso nos duele. Son con pruebas, dificultades, luchas, adversidades, cosas que se presentan y Dios las utiliza para producir madurez en nosotros. Y en el servicio vamos a encontrar todos esos obstáculos. Dios confronta nuestro orgullo. El servicio nos coloca en situaciones donde no somos el centro. Por si acaso alguien piensa que servir es para nosotros tener un privilegio. Donde nuestras preferencias no dominan y donde nuestra autosuficiencia queda al descubierto. ¿Se han dado cuenta que cuando uno está sirviendo, uno no puede cubrir todas las cosas? Y todo se nos sale de las manos en el momento que estamos sirviendo. Por eso no debemos servir solos tampoco. Necesitamos de la ayuda. Por ejemplo, nosotros los que servimos también allá en multimedia, tenemos varios hermanos ahí sirviendo. Los que están en proyección, los que preparan el sonido, los que están transmitiendo, los que están grabando, los que llevan toda esta, toda esta logística. Solo no se puede hacer. Se necesita de la ayuda de todos. El servicio es uno de los medios ordinarios que Dios utiliza para santificar a su pueblo. Entonces, allí nosotros aprendemos cuán profundamente arraigado está el deseo de ser reconocidos y cuán resistente es nuestro corazón a la humillación voluntaria. En el servicio, nuestro orgullo es confrontado. Al mismo tiempo, Dios revela también nuestras motivaciones. El servicio saca a la luz si servimos por amor a Cristo o por aprobación humana. Si buscamos la gloria de Dios o la satisfacción personal. Muchas veces creemos
tener motivos puros hasta que el servicio se vuelve incómodo, demandante o invisible. Es que este servicio a mí no me gusta porque aquí nadie me ve. Yo quería ser predicador o de pronto cantante o que me vieran que soy el mejor tocando la guitarra. Pero estoy allá, nadie me conoce. O lugares donde la gente cree que tú ni siquiera vienes a la iglesia. A veces mi esposa me dice, la gente cree a veces que yo no voy a la iglesia, pero es que yo estoy allá en multimedia y no me ven. No, mi esposa viene, mi esposa está en multimedia. A veces personas creen que, y no, a veces nosotros que hemos estado allá, muchas veces perdemos un poco el contacto con los hermanos, con las personas, porque hay servicios que son invisibles, prácticamente. Y muchas veces nosotros queremos algo un servicio que nos dé cierto privilegio o que nos haga mostrar. Entonces, ahí es donde se revelan nuestras motivaciones. ¿Por qué nosotros estamos sirviendo? Si servimos por amor a Cristo, por amor a la iglesia o solamente por aprobación humana. Entonces, si el servicio se te vuelve incómodo, si el servicio se te vuelve muy demandante o invisible, entonces Dios está sacando a flote tus motivaciones y te está diciendo que tus motivaciones para servir deben ser otras. Además, Dios moldea también nuestro carácter a través del servicio perseverante. El Señor produce paciencia, mansedumbre, amor sincero y dependencia de su gracia. El servicio nos expone porque nos muestra quiénes somos realmente cuando nadie aplaude, cuando no hay reconocimiento, cuando el sacrificio se prolonga. En ese sentido, es cierto que nadie descubre cuán egoísta es hasta que comienza a servir fielmente. Cuando tú sirves fielmente, te das cuenta de lo egoísta que eres. Estoy sirviendo al Señor con fidelidad. Y ahí te estás mostrando, oye, mis motivaciones eran estas, y yo quería hacer esto por esto. Pero la palabra me ha confrontado y me ha conducido por este camino. De esta manera es que se sirve fielmente y te das cuenta de cómo era la intención de tu corazón para servir y cómo servías de una manera egoísta. Uno a veces ve personas que empiezan a servir en la obra y mi hermano, uno que es pecaminoso, nuestro corazón pecaminoso, uno va con dos motivaciones. Llevas una motivación buena y llevas una motivación mala. En esta porque estás buscando algo, algún provecho. Pero la motivación buena es para tapar la motivación mala. Y en el momento que venga a la mente que yo estoy actuando de mala manera, yo con la intención buena, yo tapo la mala. Y digo, no es que yo estoy sirviendo por amor al Señor. Y tapo mi intención egoísta. Cómo yo estoy haciendo las cosas, mi intención pecaminosa. Hay personas que les gusta salir a predicar y evangelizar. Y predicar la palabra del Señor. Y tienen una intención buena, predicar el evangelio. Pero tienen una mala, ser reconocidos. Que los digan que son buenos predicadores, que los inviten. Y llevan sus dos intenciones. Entonces, llevamos muchas veces dos intenciones. Pero mi hermano, la idea es que el Señor nos santifique a través del servicio y que nos enderezcamos en el camino del servicio fiel al Señor. Entonces, en ese sentido, es cierto que nadie descubre cuán egoísta es hasta que comienza a servir fielmente. Pero esa exposición no tiene como fin condenarnos. O sea, mi hermano, algún día tú vas a ver que eres egoísta, una persona arrogante. Vas a ver eso. Pero eso no tiene como fin condenarnos, sino conducirnos una y otra vez a la gracia de Cristo, quien usa incluso nuestra debilidad revelada para conformarnos a su imagen y producir verdadera piedad en nosotros. Otra de las cosas que podemos ver en el servicio es la paradoja espiritual. El servicio muchas veces
puede cansar nuestro cuerpo. Cansa nuestro cuerpo, pero fortalece el alma. Ese es el servicio. Esa es la paradoja del servicio del Señor. Muchas veces cansa nuestro cuerpo, pero fortalece el alma. La Escritura nos enseña que Dios suele obrar de manera profunda en el corazón precisamente cuando nos entregamos en obediencia. Porque estás sirviendo, porque estás obedeciendo al Señor. Aún en medio del agotamiento, el servicio no siempre renueva las fuerzas externas, pero sí profundiza la vida espiritual cuando es ejercido en obediencia al Señor. Y muchas veces creemos en el error de esperar sentirnos espirituales para servir, como lo mencionábamos al principio. Muchas veces decimos, no voy a servir porque no me siento espiritual. Y caemos en el error de esperar sentirnos espirituales para servir. Como si la obediencia dependiera de un estado emocional o de una sensación interior de fervor. Pero, mis hermanos, la vida cristiana se vive por fe y no por vista, ni por sentimientos. Dios no nos llama primero a sentir, sino a obedecer. Y es en esa obediencia perseverante donde Él produce un crecimiento espiritual. Hay que perseverar en la obediencia. Y ahí el Señor va a ir formándote, va a moldear, mi hermano, y eso se te va a convertir en gozo. Eso va a producir gozo en tu corazón. Hermano, de manera personal, pues yo desde que me convertí siempre he querido servir al Señor y he estado involucrado en el servicio. Y muchas veces he estado desanimado por ciertas circunstancias. Independientemente de la circunstancia que sea, he estado desanimado, pero he servido al Señor. Y mis hermanos, el servicio me ha ayudado a mí a seguir adelante. Me ha ayudado a fortalecerme en el Señor. Me he gozado en el Señor. Muchas veces en las enseñanzas me he subido desanimado, triste, pero me he bajado contento, porque he sentido la fortaleza aún en medio de la enseñanza y cómo el Señor me ha ayudado a servir. El servicio fortalece de una manera sobrenatural a nuestras vidas. El Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. Cuando nosotros servimos en obediencia, mis hermanos, eso Dios lo va a utilizar para santificarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para animarnos, para consolarnos. Y Dios utiliza eso. Por eso, si usted es de esa persona que de pronto se siente estancada, una persona como que no quiero servir ahora porque no me siento muy espiritual o muy animado, mi hermano, lo animo a que sirva. Y verá cómo el Señor lo va a ayudar en el camino a seguir creciendo. Sirva al Señor, busque la manera de servir, en qué manera usted puede servir, puede colaborar en la iglesia, en la congregación o donde usted se encuentre. Y verá cómo su vida espiritual se va a fortalecer. En realidad es Dios mismo quien nos llama a servir como medio para crecer espiritualmente. El servicio no es la recompensa de la madurez, sino uno de los caminos que Dios usa para formarla. Así, mientras el cuerpo se cansa, el alma es fortalecida. Algunos creyentes están estancados espiritualmente no porque oren poco, sino porque sirven poco. Sirvamos más para seguir creciendo en piedad. Y ahora vamos a ver algunos obstáculos que nos impiden servir. Y Whitney señala con honestidad varios enemigos del servicio piadoso. El primero de ellos, que ya mencionamos, es el orgullo. Queremos servir cuando somos vistos, cuando nuestro esfuerzo es reconocido y cuando recibimos gratitud por lo que hacemos, cuando nos dan las gracias,
cuando nos alaban por el servicio. Y ahí es cuando nosotros queremos servir. Nuestro corazón caído tiende a medir el valor del servicio no por la fidelidad delante de Dios, sino por la aprobación de los hombres. Queremos ser aprobados. Hacemos las cosas porque queremos ser vistos por alguien muchas veces. Nos sentimos más motivados a servir cuando hay aplausos, cuando hay títulos o reconocimiento público. Y perdemos el entusiasmo cuando el servicio es silencioso, oculto y aparentemente insignificante. Por eso rechazamos lo pequeño. No, ¿para qué sirven? No, esa labor a mí sí no me gusta. ¿Verdad? Cuando vemos lo cotidiano, lo repetitivo, y nos cuesta perseverar en tareas que nadie nota, que no producen visibilidad ni prestigio, lo rechazamos. Y que parecen no dar fruto inmediato. Sin embargo, muchas veces precisamente allí en lo ordinario y desapercibido donde Dios obra con mayor profundidad en nuestro carácter. Ahí está orando el Señor. El Señor no mide el servicio por su tamaño, sino por la obediencia del corazón. No por lo gran que tú hagas, sino en cómo te estás midiendo en obediencia de corazón a Él. Y este deseo de ser visto revela nuestra presencia de orgullo. Somos orgullosos, un pecado sutil pero profundamente arraigado a los corazones nuestros. El orgullo busca gloria propia, mientras que la piedad auténtica busca la gloria de Dios. El orgullo anhela exaltación, la piedad abraza la humillación. El orgullo pregunta, ¿quién me ve? ¿Verdad? Pero la piedad descansa en saber que Dios ve. Dios está viendo. Otro de los obstáculos que podemos ver es la comodidad. Este es uno de los grandes obstáculos para el servicio. La comodidad. Servir rara vez encaja de manera cómoda en nuestra planificación personal. Por el contrario, irrumpe, desordena, reorienta nuestro tiempo. Usted tiene su agenda y el Señor se la desordenó. Desordena nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque lo pone conforme a la voluntad de Dios. Allí donde el creyente insiste en mantener el control absoluto de su agenda, el servicio se percibe como una carga y no como un privilegio. Es que yo tengo mi comodidad. Además, el servicio nos saca deliberadamente de la zona de confort. Nos confronta con necesidades ajenas, con personas difíciles, con situaciones que no elegimos y que no podemos manejar en nuestra propia fuerza. ¿Usted sabe qué es lo delicioso estar uno en el sofá de su casa con un abanico, un ventilador o con el aire acondicionado prendido? Y estando uno ahí relajado. Y salir de la casa para servir a otra persona. Si es a mediodía, aguantar el sol, ¿verdad? Si es en hora pico, aguantar ese tráfico insoportable. Incomodarse uno. Incomodarse uno. Ese es mi aguijón. Ese es mi aguijón. Incomodarse uno para salir a servir a otras personas que probablemente sean desagradecidas con usted. ¿Verdad? Porque usted espera siquiera alguna recompensa. Pero nada. Pero así es el servicio al Señor. No esperando nada a cambio. Y Dios utiliza esa incomodidad para debilitar nuestra autosuficiencia y enseñarnos a depender de su gracia. Es a depender del Señor. Una vida centrada en la comodidad produce creyentes espirituales frágiles. Hermano, vamos a servir en esta área. Listo, mi hermano, ahí estamos. Pero hermano, que uno está, para servir. No, hermano, lo que pasa es que esa es mi hora de la siesta, esa es la hora donde yo me tomo el cafecito.
No quiero interrumpirlo. Por la comodidad. Porque yo me siento bien cómodo ahí en mi casa donde yo estoy. Yo no quiero salir. Hay que incomodarse, ¿verdad? Hay hermanos, mira, gloria a Dios por el hermano, aquí a tomar de ejemplo, usted disculpe o disculpen los hermanos. El hermano Ariel, ¿sabe qué es? Esos viajes en bus que él se hace, ¿verdad? Para estar en cada servicio en los miércoles, para estar en los secos. A nosotros se nos daña el vehículo y ese día no vamos a la iglesia. No, porque voy a coger yo un bus ahora, ¿verdad? Porque vemos la incomodidad y la incomodidad se pone, o sea, se vuelve un obstáculo para nosotros venir a servir al Señor. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por hermanos así. Otro de los puntos o de los obstáculos es el temor al desgaste. Algunos creyentes no dejan de servir por indiferencia al servicio, no es por eso, sino porque han sido heridos en el contexto mismo del servicio. Han experimentado cargas excesivas, expectativas poco realistas, falta de cuidado pastoral o incluso ingratitud. Otros han servido durante años con fidelidad hasta que el cansancio físico y emocional y espiritual se volvió profundo y no quieren servir en ninguna parte. ¿Por qué? Porque fueron explotados, ¿verdad? Explotados espiritualmente, ministerialmente. O sea, se sienten usados. Y sí, es verdad, uno a veces se siente así, usado. Una vez me sentí así en cierto lugar. Y la Escritura, mi hermano, no niega esta realidad. Es más, o sea, yo lo he experimentado y hermanos aquí lo han experimentado. Nuestros hermanos una vez contaron su testimonio, ¿verdad? Cuando empezaron a venir a la iglesia, a la congregación. Nosotros vamos a ir ahí a esa congregación, pero no vamos a servir en ninguna parte. ¿Verdad? Y eso y que nos invitan a los secos y eso. No, que nos digan eso enseguida. Yo estaba buscando, era nada más venir a la iglesia, el servicio y enseguida arranque. Y los hermanos han contado su testimonio. ¿Por qué? Porque se sintieron así una vez, cargados en un lugar donde estaban casi todos los días. Y eso los desgastó espiritualmente. No sentían un pastoreo, no sentían un cuidado espiritual. Y eso pasa muchas veces. Y, mis hermanos, esto es una realidad. El cansancio es real. Y el desgaste en un mundo caído afecta incluso hasta a los más fieles. Esto cansa muchas veces. Por ejemplo, los que enseñan. Esto no es solamente uno estar aquí y ya. Eso cansa, porque son horas de estudio en casa. Tienes que estudiarlo, tienes que redactarlo, tienes que meditarlo, tienes que hacer muchas cosas. Y tener unas 10 o 15 horas de estudio y reducirlas a 40 minutos, eso es un trabajo extenuante. Resumir todo eso es agotante. O sea, el servicio que hace el pastor acá, los miércoles, enseñando los miércoles, cada domingo. O sea, eso es agotador. O sea, eso demanda sacrificio. Y el servicio que hacen los demás hermanos, los sugieres a la hora que llegan, la madrugada que hacen todos los días para preparar su desayuno, para estar aquí a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y eso demanda sacrificio y eso es desgastante, porque no sé, eso cansa.
Sin embargo, debemos afirmar con claridad que el llamado de Dios nunca está separado de la provisión de su gracia. Cansa, pero su gracia está sobre nosotros. Dios nos llama a servir confiando en nuestras fuerzas naturales, sino en su poder que se perfecciona en la debilidad. Cuando el Señor llama, también promete sostener. Su gracia no siempre elimina el cansancio, pero siempre es suficiente para perseverar en obediencia. Su gracia está con nosotros, mis hermanos. Y Él nos sostiene. No es con nuestras fuerzas, es con la ayuda de su Espíritu Santo que nosotros servimos al Señor. Esto no significa que el creyente deba ignorar los límites. Tenemos límites, tenemos que ver hasta dónde podemos llegar. Tampoco justificar los abusos espirituales. La gracia suficiente de Dios no excusa una mala mayordomía del cuerpo ni una sobrecarga imprudente. Debemos ser buenos mayordomos con nuestros dones y debemos ver nuestros límites, debemos ver cuando hay abusos y debemos ver dónde no sobrelimitarnos, ver hasta dónde llegan nuestras fuerzas. Entonces, más bien, Dios nos invita a servir desde la dependencia, no desde el activismo. Tampoco es para nosotros estar en un activismo religioso. No, hay que servir desde la dependencia del Señor, desde la comunión con Cristo, no de la autosuficiencia. No creernos autosuficientes, es que yo soy una persona que vea... No desde ahí, no desde la autosuficiencia. Servimos en la comunión con Cristo confiando en que su gracia nos va a sostener. No se trata de servir en nuestra fuerza, sino de depender de Dios que fortalece al que sirve. Y vemos a Cristo como nuestro modelo. Ahorita leímos el versículo, porque yo no vine para ser servido, sino para servir. La motivación más profunda para servir no es la necesidad ni el deber, sino Cristo mismo. No voy a servir porque veo esta necesidad, no. A servir no porque creo que me necesitan ahí, no. Aunque es una buena motivación en cierta parte, pero es por Cristo mismo, porque Cristo me dio el ejemplo de servir. Cristo sirvió voluntariamente, no obligado, sirvió voluntariamente y yo voluntariamente debo servir. Debo disponerme para servir voluntariamente. Cristo sirvió sin buscar reconocimiento alguno y esa debe ser mi motivación. Cuando Cristo sanaba a alguien o hacía algún milagro, muchas veces le decía, vete calladito y no se lo digas a nadie. A nosotros nos pasa eso y decía, publican en las redes sociales para mostrar la gloria de Dios al mundo. Y de paso me muestra a mí, que fue el que Dios usó. Cristo sirvió hasta la cruz, hasta morir. Que nosotros podamos también decir, servir al Señor hasta el día de mi muerte. Tenemos mucho trayecto. Que nosotros podamos servir al Señor hasta que el Señor decida llevarnos. Él lavó pies sabiendo que sería traicionado. Su servicio no dependía de la respuesta humana, sino de su obediencia al Padre. Servir a un pueblo que sabía que lo iba a traicionar, que sabía que lo iba a crucificar. Si la piedad es crecer en semejanza a Cristo, entonces una vida sin servicio es una vida lejos del carácter de Cristo. Si la piedad es crecer en semejanza a Cristo, entonces una vida sin servicio es una vida lejos del carácter de Cristo. ¿Y dónde se vive este servicio? En contextos concretos. Podemos decir, en la iglesia local, ¿qué es lo que estamos hablando? En la iglesia local,
Usted puede servir a los hermanos. El cuerpo de Cristo crece cuando cada miembro sirve según los dones recibidos. No todos predican, no todos enseñan, no todos cantan, pero todos sirven. Todos debemos servir al Señor. Y usted se puede estar haciendo la pregunta, bueno, ¿y yo en qué sirvo? ¿En qué estoy sirviendo? O de pronto usted puede decir, Andy, yo me estoy sintiendo como inútil porque yo no estoy sirviendo en ninguna parte. No, mi hermano, usted, con venir a la iglesia, usted es un servidor. Es un servidor pasivo, no un servidor activo. Servidor activo, tenemos a los que cantan, a los que enseñan, a los ujieres, pero usted como asistente, venir a la congregación, usted está brindando un servicio al Señor. Usted hace parte de todo el servicio, de todo lo que se hace aquí, en este lugar, en la logística, en cómo se ordenan todas las cosas, el sonido, donde preparan todo, el aseo. Cuando usted viene y se siente en este lugar a escuchar la palabra de Dios, usted es un servidor pasivo y debe mostrar fidelidad siendo un servidor pasivo. ¿Cómo yo puedo ser un buen ministro, un buen mayordomo? ¿Cómo yo puedo ser un buen sirviente del Señor como asistente pasivo? Número 1, llegando temprano a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es mostrar reverencia. El Señor merece reverencia. Llegar temprano es ser reverente. Llegar tarde es una falta de respeto. O sea, cuando usted lo llaman a una reunión, no sé, puede ser de amigos, de trabajo, de la iglesia, llegar tarde es una falta de respeto para los que llegan temprano. Y acá nosotros que debemos mostrar reverencia al Señor, o sea, llegar temprano, porque es un servicio. Llegar temprano es mostrar reverencia. Llegar tarde es una falta de respeto. Es una irreverencia al Señor. No es solo falta de respeto hacia los hermanos que llegan temprano. Porque usted imagínese, el hermano que está ahí tempranito y usted de pronto llega tarde, entonces tiene que meterse en la mitad ahí para poder sentarse y acomodarse. ¿Cierto? Y estar contestando el celular en medio del servicio. Eso es no es prestar un buen servicio. ¿Verdad? Eso es incomodidad. Eso incomoda a los hermanos. Eso es irreverencia. Entonces, uno inicia prestando un buen servicio así. ¿Verdad? Y eso es una buena señal para uno ver a la persona y uno tenerla pendiente para, oye, esta persona ve, una persona que está siempre aquí, temprano, se ve que ama las cosas del Señor y se puede tener en cuenta para otras labores también. Pero si no estamos mostrando reverencia en esa parte, no estamos siendo un buen siervo del Señor, un buen servidor pasivo. Entonces, empezando desde ahí, yo voy a iniciar de esta manera. Voy a ser un buen siervo pasivo. Y algún día de pronto seré un siervo activo. Pero, o no solamente para que usted sirva en cosas ministeriales. Usted puede servir en cualquier área. Usted tiene dones. ¿Mi don qué es? No, mi don es cocinar. Yo cocino delicioso, rico. Bueno, y mira, hay unos hermanos que vinieron de tal lugar que nos visitaron. Yo quiero cocinarle, hacerle un almuerzo para servirles a esos hermanos de esa forma. Y uno ve a la persona que se anima, que se dispone, que dice, aquí estoy, si me necesitan para algo. Y usted es la persona que empieza a cocinarle a o puede ser visitas, puede ser personas que vinieron de otro lugar y usted las va a hospedar y quiere servirles de esa manera. Eso es maravilloso. Cuando uno quiere ver, hermano, y esa hermana, ¿qué hace? No, ella es la líder encargada de platos exquisitos de IBCG. ¿Verdad? Porque hay una disposición. Ese es su don es ese, cocinar. Usted puede servir a los hermanos de esa manera. ¿Cierto? Descubra sus dones. ¿De qué mejor manera yo puedo descubrir mi don? Mi hermano, sirviendo.
Hermano, yo intenté servir al Señor como mujer, pero yo no servía ahí. Ya ese no es mi don. Yo les puedo decir, hermano, yo como mujer no doy personalmente. Sí, porque la mujer necesita ser una persona, está pila para que se mueva aquí y acá. Yo ahí no di chica. Yo puedo decir, yo para esa área no funciono. ¿Verdad? Y uno va descubriendo sus dones en el servicio. Hermano, usted empieza en alguna parte, el líder que está ahí va a ver todo eso. Oye, mira, esta persona sirve aquí, pero otra persona puede decir, mira, este aquí no, yo creo que este mejor sirve acá de esta forma. Yo creo que ella sirve mejor enseñando a los niños. Aquí yo veo que se desenvuelve mucho mejor. No, aquella persona yo la veo mejor sirviendo con mujer. Yo la veo una persona muy atenta, que está atento de los hermanos, en todo eso, en la logística. Sirviendo, ahí usted va a descubrir sus dones. Y además debe haber también una pasión en su corazón, porque el don que viene acompañado por una pasión, ¿verdad? Hay un anhelo en el corazón, hay un deseo, o sea, tienes más fuerza, más, o sea, sirves con más ímpetu cuando usas cuando estás sirviendo en esa área que Dios te puso. Y ya cuando hay una parte donde uno sabe que no es su fuerte, ¿verdad? No es su fuerte. Yo sé que el fuerte de mi esposa en casa, su fuerte no es lavar. Detesta lavar. No, eso de lavar, a mí no me gusta. Después decir, ella no tiene el don para lavar. Pero yo he visto hermanas que se acercan, hermano, y eso a usted no le gusta lavar, pero si eso es sabroso, usted sabe la espumita que, eso es delicioso. Pero hay otras que dicen, ay, no, yo lavo, a mí me encanta lavar, pero planchar no. Pero hay otras que dicen, ay, no, yo planchando soy feliz. Entonces cada quien tiene lo suyo, ¿no? Cada quien tiene su talento dado por el Señor. Y así, acá en el Señor, aquí se ve usted cuál es su talento, si es bueno para la música, si es bueno para cantar, si es bueno para enseñar, si es bueno para servir como mujer, si es bueno, usted es bueno haciendo aseo, usted puede hacer el aseo y sirve a Dios de esa manera. Pero sirva al Señor de alguna forma. Hay muchas maneras de servir. Y sirviendo es que uno descubre nuestros dones. ¿Cómo descubrimos nuestros dones? Sirviendo. Y debemos servir. Dios produce fruto en quienes sirven con un corazón rendido, humildad genuina, amor perseverante, gozo espiritual, dependencia de la gracia de Dios. Dios suele encontrarse con nosotros en el camino de la obediencia, no en la pasividad, no siendo pasivos, no estando ahí, o sea, sin moverte. No, Dios se mueve en medio de la obediencia. Mira, yo me he encargado de escuchar testimonios de todas aquellas personas que les gusta moverse y estar predicando o que están en el área de las misiones. Hermano, uno ve esos testimonios que comentan y uno dice, eso es milagroso. Cómo Dios actúa ahí, cómo Dios los guía, cómo Dios se mueve. O sea, cómo Dios los usa. Y todas las cosas que pasan. O sea, yo le voy a contar una sencilla que no se compara con muchas que yo he escuchado. Pero, por ejemplo, yo una vez estaba en una iglesia, en una congregación. Bueno, yo estaba en mi pueblo, en Sitio Nuevo. Y yo estaba allá en la congregación. Creo que ese día enseñé. No recuerdo. Pero unos hermanos me hicieron la invitación, hermano. Hace varios años me hicieron la invitación. Hermano, queremos que nos acompañes al corregimiento de Nueva Venecia. Te necesitamos allá. Y yo no tenía ni 1,000 pesos en el bolsillo. Porque ellos sí me dijeron, vas, pero te consiguen los pasajes. Y yo dije, bueno, por lo menos
Yo dije, bueno, Señor, si quieres, por lo menos necesito 20,000 pesos para llegar por allá, que eso me cubre los pasajes. Y una hermana se me acercó, me dijo, mi hermano, mira, quiero regalarle esto. ¿Cuánto era? 20,000 pesos, exactico, ni más ni menos. Pero uno ve la mano de Dios, y yo veo eso y yo digo, eso fue milagroso. O sea, eso fue milagroso. Y uno ve la mano de Dios cuando uno está sirviendo al Señor. Cómo el Señor lo ayuda, cómo el Señor provee. O sea, usted sabe todo el movimiento que nosotros hicimos aquí a este lugar. O sea, ¿de dónde nosotros pensamos que iba a salir dinero para eso? O sea, yo digo, ¿de dónde salió la plata? Porque eso no cuesta 5 millones de pesos ni 10 millones de pesos. ¿Y de dónde salió? Yo creo que usted todavía se pregunta de dónde salió. De todo ese movimiento que hicimos para acá y ahora el plan de comprar la casa. Pero si nos hubiésemos quedado quietos allá estuviésemos todavía. Pero nos movimos y hemos visto la mano del Señor y cómo el Señor ha provisto y nos ha ayudado. Porque estamos caminando, porque nuestra intención ha sido caminar en obediencia, por servirle al Señor. Y para terminar, hermanos, el servicio cristiano no es un estorbo para la piedad. Es uno de los principales instrumentos que Dios usa para producirla. No servimos para ganar el favor de Dios. Servimos porque ya hemos sido alcanzados por la gracia. Servimos porque Cristo nos sirvió primero. Pídele al Señor un corazón como el de Cristo, humilde, disponible y dispuesto a servir para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por enseñarnos acerca del servicio fiel hacia ti. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón servicial, que podamos rendir nuestras vidas a ti, Señor. Que olvidemos nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra comodidad, Señor. Y que podamos poner nuestra vida, Señor, nuestros miembros en servicio a ti. Y que tú nos uses, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno,